Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Suman 18 las personas que han fallecido tras los desgajamientos de tres cerros en los municipios de Naucalpan y Jilotzingo en el Estado de México, ello a consecuencia de las fuertes lluvias. La Iglesia Católica Mexicana externó su preocupación por la violencia que se vive en Sinaloa, donde se están enfrentando grupos de la delincuencia organizada con al menos 33 personas fallecidas. El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria reportó este martes que detectó 90,000 presos sin sentencia en México, donde alrededor, dice, del 50% están sujetos a detención preventiva oficiosa, y los arrestos arbitrarios son una práctica generalizada. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, dio a conocer que a raíz de la transformación impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en México se registraron 10 importantes cambios en la sociedad. El trabajo de investigación, el análisis de inteligencia policial y el fortalecimiento y creación de equipos especiales dejó entre el 2020 y 2024 la desarticulación de 290 células criminales de diferentes grupos con presencia en la capital del país, algunas de estas vinculadas a organizaciones delictivas de otros estados o regiones de la República Mexicana. El jefe del sector Topilejo en Tlalpan fue asesinado a balazos al acudir a un llamado de auxilio de una riña. A 5 días del homicidio de un hombre en calles de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el difunto ya fue identificado y su cuerpo entregado a sus familiares. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 17 de septiembre del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Este último yo lo contesto, mándeme mensajito. Como todos los días, lo saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria reportó este martes que detectó 90,000 presos sin sentencia en México, donde alrededor, dice, del 50% están sujetos a detención preventiva oficiosa, y los arrestos arbitrarios son una práctica generalizada. Esta agrupación entregó su informe sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras visitar el país del 18 al 29 de septiembre del 2023, por invitación del Gobierno de México. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que un estudio de la plataforma de alojamientos Airbnb estima que la comunidad latina en Estados Unidos dejará un impacto económico en el turismo de $165 mil millones en 2025. Tendrán un impacto significativo con un aumento proyectado del 10% en viajes y un gasto adicional de hasta $180 por visita, según el informe de viajeros latinos e hispanos en Estados Unidos. Los hispanos gastarán $737 en alojamiento por un viaje de 5 días, superando
superando los $557 del 2024. Airbnb subraya la creciente importancia de los hispanos en la economía de Estados Unidos, con un poder adquisitivo proyectado que podría alcanzar los $2,500 billones en 2025. La comunidad hispana representa casi el 20% de la población de Estados Unidos. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @vilesenrique, y nos escuchamos en breve. Y en otros temas le informo que las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días han provocado inundaciones severas y desgajamiento de cerros en el Estado de México, que han sepultado casas en Jilotzingo, así como en la colonia Raquelito y en San Francisco Chimalpa en Naucalpan, Estado de México, que han dejado hasta el momento 18 personas muertas, entre ellas un bebé y un bombero. En Jilotzingo aún hay 5 personas desaparecidas y las labores de rescate ya las quieren abandonar los cuerpos de emergencia de la entidad mexiquense. Sobre el tema, vamos con la información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena Acústica Radio. Pues desde el 13 de septiembre hemos tenido problemas por los desgajamientos de cerros a causa de las lluvias torrenciales, aunado a la corrupción que hay de desarrollo urbano, tanto de municipios como del gobierno del Estado de México, y una protección civil realmente alejada de la realidad, sin experiencia, y la omisión pues también es corrupción. Nos referimos concretamente al gobierno del Estado de México, y desafortunadamente tenemos que dar la nota a que ya asciende a 18 el número de fallecidos a causa de estos incidentes naturales, que quizás propiciadas por el propio hombre, ya que construyeron en zonas de alto riesgo y además están en contubernio con algunas autoridades. Y durante la mañana de este día 17 de septiembre se registró un nuevo derrumbe en la colonia San Francisco Chimalpa, municipio de Naucalpan, Estado de México, dejando como saldo un bombero sin vida. Los bomberos que arribaron al lugar donde se registró el deslave mientras la maquinaria realizaba trabajos de remoción de escombros, fue entonces que se registró el deslizamiento de piedras provocadas, que uno de los bomberos sufriera una caída de aproximadamente 30 metros y cayera en la calle Camino de San Miguel Dorani. Al lugar del derrumbe llegó una ambulancia de protección civil para atender al bombero, que inicialmente había resultado lesionado de aproximadamente 50 años de edad, pero posteriormente perdió la vida. Es una realidad lo que está sucediendo en diferentes municipios, y estamos hablando también de Jilotzingo, que desde el día 13 de septiembre pues registró la pérdida de 9 personas, y así nos podemos seguir con el recuento de los daños en Ecatepec, en la zona alta de Fobiste, allí por el Tejocote, colindando con Parque Residencial Coacalco, en Villa de las Manzanas Coacalco, y en sí hay problemas, sobre todo en las inmediaciones de lo que es la Sierra de Guadalupe. Es una información que todavía no cerramos, maestro Noel, y nos mantenemos atentos para cualquier eventualidad e informar a nuestro auditorio que nos sintoniza en todo el país. Muy buenas tardes. Buenas tardes al compañero Alejandro César Vázquez. Y sí, efectivamente la situación es complicada para los habitantes de Jilotzingo del Estado de México, así como también a los habitantes de allá de Naucalpan en el Estado de México, donde ayer por la noche se registró un deslave, un desgajamiento de otro cerro. Estaban en una pequeña reunión de fiesta en una vivienda cuando se les vino el cerro encima. Labores de rescate impresionantes de la ciudadanía que se unieron para con palas y picos cavar y rescatar a varias personas con vida. Sin embargo, 6 de estas fue imposible, pues quedaron sepultadas
bajo toneladas de lodo y de tierra. Pero bueno, la situación es complicada. Si va a salir, tome sus precauciones. No se le olvide el paraguas, porque de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, las lluvias van a continuar en la mayor parte de la República Mexicana. Y en otros temas, la Iglesia Católica Mexicana externó su preocupación por la violencia que se vive en el estado de Sinaloa, donde dice se están enfrentando grupos de la delincuencia organizada que han dejado hasta el momento 33 personas fallecidas. La Iglesia Católica dice que recordó que siempre promueve las bases para conducir la paz. Los obispos mexicanos seguirán enviando mensajes para promover la paz. En la pasada campaña electoral, tanto los políticos como la jerarquía católica firmaron un compromiso para empezar a tejer el tejido social para erradicar la violencia. Y sobre el tema, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que tras los enfrentamientos registrados en Sinaloa entre grupos de delincuentes a raíz de la detención de Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, y Joaquín Guzmán López, ocurrido el pasado 25 de julio, han fallecido 33 personas y se han detenido a un mismo número de implicados. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que aunque tiene desplegado un operativo de seguridad para proteger a la población y evitar enfrentamientos entre los grupos criminales de los Chapitos y los Mayos, no sabe cuándo se detendrán los enfrentamientos. La delegación de la Fiscalía Federal en el estado de Sonora de la Fiscalía General de la República integra una carpeta de investigación en contra de 20 personas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, luego de asegurarles armamento y 9 vehículos en el Golfo de Santa Clara, Sonora. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con personal de la Agencia Ministerial de Inteligencia Criminal de Sonora hicieron del conocimiento de que, derivado de los enfrentamientos armados entre civiles en inmediaciones del Golfo de Santa Clara en Sonora, detuvieron a 20 personas y 9 vehículos. Luego de que los criminales descendieron de los automóviles, dispararon contra los elementos militares y fueron detenidos. Se les aseguraron 2 armas de fuego de alto poder, una ametralladora, otras 31 armas de fuego tipo fusil y 8 artefactos explosivos. El trabajo de investigación, el análisis de inteligencia policial y el fortalecimiento y creación de equipos especiales dejó entre el 2020 y el 2024 la desarticulación de 290 células criminales de diferentes grupos con presencia en la capital del país. La neutralización y desarticulación de estas células fue posible mediante la detención de 2.705 presuntos delincuentes, entre líderes, jefes de plaza, jefes de célula, operadores financieros, extorsionadores, sicarios y distribuidores de droga. Indica el 6º informe de gobierno de Martí Batres Guadarrama. En conjunto con la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, se realizaron 187 operativos en el combate a grupos generadores de violencia, con la captura de 254 integrantes de 16 grupos delictivos que con actividades en la metrópoli y otros lugares de la República Mexicana. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, dio a conocer que a raíz de la transformación impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en México, se registraron 10 importantes cambios en la sociedad. Escuchemos parte de lo que dijo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Con su permiso, presidente, ahora daremos a conocer, con base en datos del INEGI,
10 importantes cambios que se han registrado en nuestra sociedad a raíz de la transformación impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero, entre 2018 y 2022, se da que en 27 entidades del país se redujo de manera simultánea la tasa de víctimas de delitos y también el porcentaje de pobreza. En 2 estados, en Tlaxcala y Estado de México, aumentó la pobreza y disminuyeron los delitos, mientras que en 3 entidades, Coahuila, Yucatán y Nuevo León, se aminoró la pobreza y aumentó la prevalencia de delitos. En este periodo que estamos señalando, de 2018 a 2022, con datos del INEGI, en ninguna entidad se aumentó, se conjuntó el aumento de pobreza y el alza en la comisión de delitos. El segundo cambio es que en el primer semestre de 2024 se registró una baja de 12.7 puntos porcentuales en el número de hogares víctimas de robo o de extorsión en ciudades del país en comparación con el mismo periodo de 2018. El tercero es la baja de 14.3 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad que tiene la población, mientras que en diciembre de 2018 el 73.7% consideraba inseguro vivir en su ciudad. Para junio de 2024 ese porcentaje se redujo a 59.4%. Esto significa que cada vez más personas consideran seguro vivir en su ciudad. Pues importante el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, donde señala que entre los años 2018 y 2022, en 27 entidades del país se redujo la tasa de víctimas de delitos y la pobreza. Y en cumplimiento de su deber, el jefe de sector Topilejo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, David Asai, fue asesinado a balazos al intervenir en una riña y tiroteo en el que también uno de los participantes en los hechos delictivos falleció. Ello trajo como consecuencia que se realizara un fuerte operativo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el que 3 presuntos implicados en estos hechos delictivos fueron detenidos, entre ellos 2 mujeres, los cuales fueron remitidos ante las autoridades ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Descanse en paz este mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y a 5 días del homicidio de un hombre en calles de Polanco, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo, resulta que el difunto ya fue entregado y su cuerpo entregado a sus familiares. Esto de acuerdo con informes de la Fiscalía Capitalina. Los funcionarios consultados indicaron que fue cerca de las 3 de la madrugada de este martes cuando el hijo del difunto se presentó a las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses para llevarse el cadáver de su padre. Además, las autoridades de la Fiscalía Capitalina refirieron que el occiso efectivamente fue identificado por su familiar como Manuel Beltrán Quintero, quien las investigaciones lo señalan como líder del cártel de Caborca, una escisión del cártel de Sinaloa, con operaciones en Sonora, y los cuales han buscado asentarse en la capital, allá en Sonora. Fue el jueves pasado cuando el hombre fue asesinado a balazos cuando descendía de una camioneta blindada en el cruce de las calles de Oliver Goldsmith y Carlos Dickens. Como la víctima no traía identificación, su identidad se desconocía en ese momento. Además,
La mujer que lo acompañaba huyó del lugar. Fuentes de la Fiscalía Capitalina señalaron que la camioneta en la que descendió Manuel está a nombre de una mujer de nombre Lamia, quien podría ser la persona que lo acompañaba al momento del crimen. La Iglesia Católica pide dialogar para abordar el tema de la crisis en la educación. La información con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel, te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que ante la crisis educativa que existe a nivel mundial, Alfonso Cortés Contreras, arzobispo emérito de León y titular de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, SEM, pidió escuchar a los diferentes actores que promueven una educación integral basada en la paz, el respeto a la vida y en el cuidado de la casa común que es el planeta. Al dar a conocer la visita a México del catedral José Tolentino de Medonca, ministro de Educación y Cultura del Vaticano, el arzobispo afirmó que esta gira representa una oportunidad de reflexión y colaboración entre la Iglesia, el mundo académico y la sociedad. Es una situación de emergencia. El Papa Benedicto dijo que hay una emergencia educativa y todos sabemos que las dificultades que hay no podemos decir que es blanco o negro. No podemos desconocer, por ejemplo, el valor de los maestros, aseguró en conferencia de prensa. Comentó que en materia educativa no se puede esperar todo del gobierno, pues la educación de un niño es competencia de toda la sociedad, familia, empresas y comunidades. ¿Qué es lo central en la educación? La persona. ¿Cuál debe ser una cualidad de la educación? Una educación integral para formar personas que sepan dirigir su propia vida en su ser y su quehacer, expuso. Por su parte, Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de México, opinó que la educación es dinámica y que las nuevas generaciones han cambiado su forma de aprender. Por eso se debe implementar una nueva pedagogía. La educación es el servicio más grande que podemos hacer al ser humano. Es sacar todo lo bueno de la persona, ayudarle a reconocer su humanidad, pero sobre todo a ponerla en juego día a día, consideró. Al respecto, Eduardo Corral Merino, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura, señaló que educar no se reduce a un asunto formal, escolar y académico. El ministro de Educación y Cultura del Vaticano visitará del 19 al 28 de septiembre Puebla, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Se reunirá con los líderes académicos, universitarios y culturales de esas ciudades. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, también le informo que el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León criticó fuertemente a la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos cómo lo dice. Ahora ya sabemos por qué se postulan como la cuarta transformación. En realidad no hablan de la independencia, la reforma y la revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la nación. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación, transformar nuestra democracia en tiranía. Y luego de ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a las críticas del expresidente priista Ernesto Zedillo sobre la reforma judicial promulgada el pasado 15 de septiembre y dijo que es de risa el que considere que con ella México será una dictadura. La Asociación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación advirtió que mantendrán la suspensión de labores indefinida hasta que el Consejo de la Judicatura Federal instale una mesa de diálogo. Y mire, recuerde que estamos en vivo en La Neta Noticias por el 1150 de AM por Acústica Radio, la nueva opción de la radio en México. El equipo de La Neta Noticias de Acústica Radio felicita y manda felicitaciones extensas a Dana Lucía González Alvarado. Resulta que ayer fue su cumpleaños, pero también cumplió 15 añotes. Muchas felicidades, Dana, por tus 15 años. Pero también Mireya Alvarado y Luciano González le mandan un fuerte abrazo, deseándole siempre lo mejor. Efectivamente, Dana, pásatela muy bien y muchas felicidades por tus 15 añotes. Y nos vamos con los deportes con Lucio García Estrada.
Hola Noel, te saludo con gusto, al igual que a nuestros radioescuchas de la Neta Noticias. Les cuento que hace unas horas arrancó la fase de grupos de la UEFA Champions League y la vecchia señora del calcio, la Juventus de Turín, pasó por encima del PSV Eindhoven, donde milita Irving el Chucky Lozano por marcador de 3-1 en duelo que se disputó en el Estadio Juventus de Italia. En otros resultados, el Liverpool de visita derrotó 2-1 al Milan de Italia. Real Madrid sufrió para vencer al Stuttgart de Alemania 1-0. Bayern Múnich le pegó 3-2 al Dinamo Zagreb. El Sporting de Lisboa 1-0 sobre el Lille de Francia y Aston Villa de Inglaterra goleó 3-0 al Young Boys. Culminó la semana 2 del NFL con sorprendente victoria de los Halcones de Atlanta 22-21 sobre las Águilas de Filadelfia, en duelo de lunes por la noche. En más información de la NFL. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana miércoles tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.